Nosotros con alegría y con fe cantemos juntos. Aleluya al Rey. Nosotros en armonía gritaremos todo el día. Aleluya al Rey. Nosotros. Una fe sólida no se construye de la noche a la mañana. Para eso debemos cimentarla en la verdadera base que es Cristo Jesús. Hoy en Dos o Tres Reunidos vamos a compartir bajo el tema Fe a la deriva cuando no anclamos en Cristo Jesús. Para esto vamos a conversar con una persona bastante especial para mí, la cual nos contará su experiencia y reflexión. Con nosotros mi prima Vera Lucía. Hello Milka, feliz año nuevo. Muchas gracias Milka, es un placer estar contigo y muy contenta de poder compartir contigo y con tu público. Sí, y ahí escucho a tu niño diciendo presente. Si escuchas algunos sonidos porque el bebé está por Exacto. ahí, intentando ser bien silencioso, pero bebé al fin. Espero que abordemos este tema de una manera edificante, por así decirlo. Uh-huh. Que aunque el tema se vea un poquito, no negativo, pero un poquito, ni sé cómo decirlo. No, tú no lo sientes como alegre, sería exacto, la palabra. Exactamente. Que aunque el tema no se sienta así, pues que al final nos damos cuenta que todo lo que vamos a decir es para que empecemos el año con buen pie y con buenos hábitos para fortalecer nuestra fe. Uh-huh. Y muchos se preguntarán, porque al principio lo dijimos, pero hay que repetir cuál es el tema. Fe a la deriva cuando no anclamos en Cristo. Okay. O sea, ¿qué puede pasar cuando no anclamos en Cristo? Entonces, ¿cómo llegamos a ese tema? ¿Cómo me nace estar hablando sobre esto hoy? Y es una cuestión del día a día. Yo me encontraba en una red social, en Twitter, y ahí me encontré con un tweet que decía que las personas ateas tienen una vida fácil porque no tienen a quién rendirle cuentas, o algo así era lo que decía el tweet. Entonces me nació como responder, y iba a decir como, a mí no me parece que ese sea el caso, pero empecé a decir eso, diciendo como que, bueno, realmente yo como atea, y ahí como que me frené yo misma, como un freno de ya el momento como de analizar qué pasó. Uh-huh. Entonces, las razones que yo encontré por las que había llegado hasta ese punto me parecieron importantes, lo suficiente como para compartirlas y quizá ayuden a alguien más a que no lleguen a ese punto o que tengan la oportunidad de analizar antes. Primeramente, eso me hizo darme cuenta que los cimientos de mi fe no estaban puestos donde debían estar. Entonces, me hizo pensar como del principio, como desde que yo tengo ya recuerdo o conciencia de cuando mi relación con Dios era más fuerte. Y ahí empecé a pensar en el momento que me bauticé, que fue a los 13 años, y Okay. que en ese momento realmente mi decisión fue muy fácil. Yo me sentía cerquísima y muy llena de la presencia de Dios, y me puse a pensar como que era diferente en ese momento. Uh-huh. Y ¿Qué te entonces, hacía notar esa diferencia? Porque tú sentías como que estaba más cerca de Dios en ese entonces. me acordé que ese fue el año que yo viví en Navarrete, Uh-huh. y en ese año yo tuve la oportunidad de congregarme más en la iglesia a la que asistíamos en ese momento. Antes, viviendo en Santiago, los viajes, uno llegaba un poco tarde, yo llegaba a la mitad del culto de los domingos, pero entonces vivir cerquita, me dio la Uh-huh. oportunidad de participar con el grupo de jóvenes, de ser más activa en la comunidad cristiana, de estar en las clases dominicales, por ejemplo, los domingos, que era, la clase dominical con mi grupo, Uh-huh. con las personas de mi edad, ir en más cultos durante la semana. Se sentía como que yo era parte de una comunidad, de algo más grande que yo. Siento que ese sentimiento de pertenencia me hizo sentir como que yo había encontrado el espacio en que yo podía compartir mi gozo en Cristo con los hermanos, que tenía la oportunidad de crecer
eh, dentro de nuestra comunidad cristiana. Ujú. Y, y aparte de eso, también los pastores en ese momento, lo que teníamos en esa iglesia, hacían que uno se sintiera como en familia, Como como que ellos eran parte. bien carismáticos. Exacto. Exacto. Pero hay un punto muy importante que tú estás diciendo, y es que muchas veces nosotros decimos como que congregarnos no es importante, pero ahí mismo tú dices cómo congregarte en una iglesia hace que tu fe se mantenga. Claro, eso no debe ser tu firmamento, pero te ayuda mucho. Por eso es que dice la palabra de Dios que debemos congregarnos. Es porque es importante. Sí, exactamente, como tú dices, Milka. Pero entonces llegan esos momentos en que algunas situaciones cambian, algunas cosas en la vida se Ujú. presentan. Por ejemplo, en mi caso fue que tuve que volver y mudarme a Santiago, so ya eso me alejó de nuevo de la congregación. Am, Tuve un momento ya que me sentía como con muchas preocupaciones, ocupaciones, los estudios, como que cuál es mi siguiente paso dentro de mis estudios, prueba nacional, la universidad, todas esas cosas. Y eso también hizo como que yo dijera, ay, no tengo mucho tiempo Ujú. para ese tipo de cosas, para Dios. Y también que las figuras pastorales, eh, hasta cierto punto, yo los veía como maestros, como instructores, y a veces uno pone a las personas en un pedestal que no debería, porque al fin y al cabo son seres humanos. Y cuando te fallan o cuando tú notas algún fallo, entonces eso también me hizo como alejarme un poco, lo que no está bien, porque realmente ahí me di cuenta que aunque es muy importante, como tú dices, congregarse y todo eso, también es importante desarrollar y trabajar en la relación con Dios que uno tiene personal, como Ujú. individuo. So, es como que yo construyo mi relación con Dios y luego ahí ya siento que sí puedo yo aportar más a la comunidad. Entonces en Porque, ese momento quizá yo lo que estaba era como tomando. ujú. Eh, Porque hay como otro punto, hay personas que van y van, pero no tienen fe tampoco, porque es lo que tú dices, no están haciendo cimientos en su fe. eso también me hizo pensar ese año que yo veía a nuestra abuela nena Ujú. y en ese año yo la veía y eso me llamaba mucho la atención porque es como que imagínate que llegamos de la iglesia o llegamos del culto una noche, un martes por la noche, por ejemplo. Yo la veía que ella cogía su Biblia y seguía. Y yo como, O sea, ella llegaba del culto a seguir estudiando lo mismo, algo así, lo que se dio. sí, exactamente. Entonces, o en aquel momento, pero yo lo digo en ese ejemplo porque ahí que era que me chocaba más, como que, güey, acabamos de escuchar el mensaje, nos los acaban de explicar la persona que predicó, ¿para qué más? ¿Verdad? Pero entonces ahora, un poco más adulta, ahí me doy cuenta que ese era el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo. Porque era una persona que no se quedaba simplemente con lo que te decían, con lo que te decía el instructor, por así decirlo, sino que era alguien que buscaba por sí misma la fuente en la Biblia, la fuente de lo que me intentaron enseñar. Ok, vamos a ver qué es lo que me decía Dios, vamos a ver cómo yo lo aplico en mi vida, a ver si, como que no se quedaba simplemente con lo que le estaban diciendo, sino que se empapaba de la palabra, la estudiaba, indagaba y la analizaba. Entonces, para hacer que esa semilla que plantaron ese día, pues que germinara exitosamente. Soy el ejemplo perfecto de, si leemos la palabra de sembrador, de la perseverancia. Entonces, eso me puso a pensar que yo siempre he sido muy buena estudiante. Eh, Sí, yo tengo constancia de eso. y yo dije, güey, entonces, realmente, ¿por qué no tratar la religión, no tratar um, mis estudios en Cristo de la misma manera? Porque, ¿qué es un estudiante? Un estudiante siempre lee antes de ir a la clase, no se queda simplemente con lo que dice el profesor, Como que lo lee, lo indaga estudia. más. Ujú. Exactamente. Y también yo iba preparada para refutar, como, ok, esto se está equivocando en lo que está diciendo, o así como, sentir que yo sé lo que me van a decir, porque yo iba preparada
para, estar pendiente de todo lo que dice el profesor y saber que yo me lo sabía, o sea, quería ver otra perspectiva, entenderlo un poco mejor, medio más fácil, pero no era como que yo iba en blanco, yo iba con mi base. Y así yo siento que debemos tratar la religión, debemos tratar nuestra relación con Nuestra Cristo. fe. Ujú. Exactamente, ir preparados, tener una base fuerte, un cimiento. Que no sea como dijimos al principio, que no sea por la figura que quizás nos está dirigiendo o por el lugar en que estemos, sino que siempre busquemos nosotros mismos. Exactamente. Entonces, eso mismo me hizo pensar que los cimientos de mi fe, yo tengo que trabajar en ellos. Me toca limpiar, reconstruir, me toca, me toca armar un plan, como que me ayude a volver a empezar, no desde cero, pero Como desde cero conmigo misma. a fortalecer, ajá. Exactamente. Y entonces yo me encontré un sermón muy bonito que hablaba sobre eso. Y entonces ellos lo que proponían era como 3 pasos. Sobre como invertir tiempo, encontrar tiempo de nuestro día, invertir el tiempo de eso, de estudiar, de leer, de orar, de buscar de Dios. eh, Inspeccionar nuestros fallos en base a lo que aprendemos. Porque, ok, yo pueda que lea, eh, debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y yo vaya entonces durante mi día haciendo cualquier cosa, deshaciendo, tratando mal a alguien, Ujú. sin darme cuenta. No lo que yo hago, porque me da, pero es un ejemplo. Entonces, ahí mismo, como que darme cuenta, ok, wait, esto es lo que yo leí que no debo hacer. So, poner en práctica lo que aprendemos. Y en tercera instancia, dar mantenimiento. Y dar mantenimiento, yo lo entiendo como que medio al final del día, uno hacer como Una un recorrido. evaluación. Sí, Ujú. una evaluación de tu día, como, ok, ¿qué pasó hoy? Eh, ¿Cómo yo fui de bendición para alguien? ¿Cómo yo apliqué lo que aprendí, lo que leí? ¿Cómo mantenerse en línea? Si la persona no tiene la oportunidad de hacerlo diariamente, que quizás lo mejor para la gente Semanal. con memoria un poquito mala, como la mía, pero Ujú. sí semanal, como que yo hice durante esta semana, que yo puedo arreglar, que yo puedo cambiar, que yo puedo aplicar, y así. Todo eso me pareció muy bonito porque son cosas que uno hace en otros ámbitos de la vida, día a día. Por ejemplo, en el Ujú. trabajo yo siempre estoy eh, viendo cómo yo puedo hacerlo mejor, cómo yo puedo ser más eficiente, cómo yo puedo. Y si uno lo hace para el trabajo, si uno lo hace para cosas con buena importancia, ¿cómo no hacerlo para Dios? Yo de verdad yo estaba leyendo mucho sobre los cimientos en Cristo, cómo fortalecer nuestra base, como todas esas cosas. Ahí encontré material que te puedo compartir el enlace para que lo pongamos ahí y quizá también le sirva de ayuda a otros. Incluso Ujú. encontré himnos que están muy bonitos, algunos traducidos, y yo te lo voy a leer como un poema, porque obviamente no voy a poner a cantarte a capela. Y tú cantas, sí. Bueno, sí, pero imagínate, no lo practiqué con ningún instrumento. Ok. Me la debes. Claro, pero te la debo, eso sí es verdad. Entonces, este se llama La roca de mi salvación y dice, segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Yo salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. Cuando ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome, sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. Entonces, eso también me llevó a pensar como, güey, la roca de mi salvación. El himno de Cristo en la Roca lo cantaban todos los domingos prácticamente en la iglesia.
Y uno Sí, cantando y cantando, y a veces uno ni se pone a escuchar como bien la letra el porque significado, ajá. exactamente, porque el coro de ese himno lo dice bien claro, que, que Cristo es la roca, el ancla de mi fe, que no debería ser ninguna otra ancla, no deberíamos poner nuestra fe en nadie, no deberíamos poner nuestra fe en la comunidad, en otro, no depender de nadie, sino en el único que la va a mantener firme, que es Cristo, que Sí, sea Él la roca y el ancla de nuestra fe. Entonces eso fue lo exactamente. que me hizo pensar, o sea, mi fe no puede estar en nadie más, porque entonces siempre va a seguir pasando esta misma situación, que si la pongo aquí y esto se mueve, entonces Se va a ya, caer la fe, exactamente. So, hay que ponerla en el lugar que nunca se va a mover, en el que siempre va a estar ahí, que es Él. que es Cristo. Entonces, este es el mensaje que queríamos darle para este año nuevo, que procuremos trabajar en nuestros fundamentos y en la base de nuestra fe y que esa base sea Cristo. Ujú. Eh, y nadie más. Que realmente el Cristo Jesús es la roca más fuerte con la que podemos construir, la única con la que podemos Amén, construir nuestra fe. amén. Y así es como nos damos cuenta que el título, aunque se vea así, que se vea medio funesto, entonces sí tiene sentido que empecemos el año trabajando en lo más importante, que es nuestra fe. Amén. Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. Y yo sé que te debo una canción y también nada, yo sé que surgirá la ocasión de seguir conversando. Claro que Eh, sí. sí, mientras yo me enfoco en trabajar en mi fe y eso, pues yo voy a ir anotando cositas que pueda compartir contigo y con los demás. Ujú. Así mismo como me surgió decirte que habláramos hoy y, y nada. Gracias a ti por poder compartir con nosotros tu experiencia. Yo sé que va a ser de mucha edificación porque no solamente a ti te ha pasado, a todos nos pasa en diferentes circunstancias y es importante saber dónde anclar nuestra fe porque es como decíamos al principio, estamos en la iglesia, todo está nítido, estamos con personas cristianas, todo está nítido, pero si no estamos con eso, ¿dónde está nuestra fe? Exactamente. No, y que asimismo las personas que nos escuchan tengan la oportunidad de tener su pendiente. Porque eso que pasó, no pasó de un día a la mañana, eso viene No, pasando desde hace tiempo, porque, ¿qué te digo? Desde mi pico, que fue a los 13, ¿hace cuánto tiempo ha pasado ya? no, Fíjate. tú no tienes que agregarle más nada ahí. Es más, yo lo voy a omitir. Córtalo, córtalo. Es algo que va pasando. So, es bueno darse cuenta antes de encontrarse en un punto así, de que hey, hay que encontrar su tiempecito para también trabajar en nuestra relación con Cristo. Ujú. Y Y como también tú, tengo que agradecer a Kai que me dio la oportunidad de hablar un poco contigo, porque él acapara mucho mi atención. ujú, me di cuenta que sí. Sí. So, ya está como que, hey, corta ahí, dame caso de nuevo. Él está cantando ahí. Bien, Vera, pues Dios te bendiga mucho. Yo sé que vamos a seguir compartiendo más temas. Como dijiste, me debes una canción y ya tú sabes. La voy preparando. Sí, pues Muchas gracias, Mirta. es hasta aquí. Dios te bendiga. Yo soy